Nunca he sabido si lo que me ocurrió aquella semana fue una maldición o un simple desliz de mi mente agotada. Pero cada vez que cierro los ojos, vuelvo a sentir el mismo aire espeso, denso, casi como si la vecindad entera exhalara un odio viejo, acumulado en rincones húmedos donde ni la luz se atrevía a entrar. Era un lugar pobre, sí, pero jamás pensé que pudiera volverse tan oscuro. O que yo mismo pudiera convertirme en la sombra más peligrosa de todas. Todo empezó una madrugada en la que no podía dormir. Sentía un temblor extraño en los dedos, una inquietud que me recorría el pecho y me obligaba a caminar de un lado a otro. La piel se me erizaba sin razón, como si algo pasara detrás de mí cada vez que dejaba una pared descuidada. Era como si alguien respirara muy cerca, y sin embargo, siempre que volteaba, no había nada. Solo el pasillo vacío, la bombilla parpadeando, y la humedad formando manchas oscuras en las paredes, con formas que parecían rostros torcidos observándome. No sé cuánto tiempo permanecí en silencio, rodeado por ese hormigueo. Pero sentía que se metía por mis uñas, por mis dientes, por los huecos de mis huesos. Como si algo me estuviera llenando desde dentro, desplazando cada pensamiento tranquilo que pudiera quedarme. Al amanecer, cuando salí al patio, la vecindad parecía igual que siempre, pero había detalles que yo no recordaba. La sombra del barril del chavo era más larga de lo habitual, como si se estirara hacia mí. Las macetas de doña Florinda parecían difundir un olor rancio, un olor que nunca antes había sentido. Y el aire. El aire se movía lento, casi enfermo. Fue entonces cuando noté algo más. No sentía cansancio. No sentía hambre. No sentía nada. Solo una especie de lucidez fría, afilada, que me hacía ver todo con una claridad que me resultaba antinatural. Mientras avanzaba hacia el patio, me crucé con doña Clotilde. Sus ojos estaban hundidos, como si no hubiera dormido en días. Su piel estaba más pálida de lo normal, y al mirarme, retrocedió un paso. No supe si fue por miedo o por instinto, pero la forma en que me observó hizo que algo en mi interior despertara. Un impulso, una idea, un deseo tan silencioso como venenoso. No dije una sola palabra. Solo seguí caminando, sintiendo como una especie de placer oscuro se deslizaba por mi columna al ver cómo la gente evitaba cruzar miradas conmigo. ¿Cuánto tiempo había sido el hazme reír de la vecindad? ¿Cuántas humillaciones, gritos, cachetadas y burlas había soportado? Pero esa mañana, por primera vez, percibí algo distinto en el ambiente. Respeto disfrazado de temor. Y me gustó. No sé en qué momento empecé a sentirme dueño de cada rincón, de cada sombra. Pero cuanto más avanzaba el día, más se intensificaba la sensación. El chavo apareció corriendo detrás de mí, como siempre, buscando comida. Su paso torpe resonaba en los muros. Su respiración agitada abría y cerraba ese hueco enorme y hambriento que tenía en la mirada. Siempre lo había visto como un niño inocente, pero esa mañana noté algo diferente en él. La manera en que me observaba, como si supiera que algo en mí había cambiado. Cuando pasé frente a él, se quedó completamente quieto. Lo vi tensar los hombros, como un animal que siente un depredador. Me pareció tan extraño que casi reí. Él no entendía lo que pasaba, pero yo sí. Algo dentro de mí se había roto. O tal vez, finalmente, se había liberado. Más tarde llegó el señor Barriga con su hijo ñoño. El sonido de sus pasos pesados resonó como golpes en mi cabeza. Cada paso me provocaba un zumbido molesto, insoportable, como un insecto atrapado en mis oídos. Algo dentro de mí se tensó. Yo siempre había evitado pagar la renta, pero lo hacía con miedo, con torpeza. Esa mañana, en cambio, me le quedé viendo fijamente, sin emoción, sin nervios. Y noté cómo él evitaba mi mirada, como si algo en mí le incomodara. El sol empezaba a caer y la vecindad se sumía en una penumbra que hacía que todas las figuras se distorsionaran.
Las sombras parecían más gruesas, más vivas. Empezaban a envolver los muros como una piel oscura que quería tragarse todo. Fue entonces cuando llegó el profesor Girafales, con ese aroma dulce de flores que siempre llevaba consigo. Pero incluso ese aroma parecía diferente. Mezclado con el aire enrarecido de la vecindad, adquiría un toque fúnebre, casi nauseabundo. Me observó de lejos, como si adivinara algo. Como si quisiera preguntarme qué ocurría. Pero yo no estaba para explicaciones. La noche cayó por completo y los murmullos empezaron. No murmullos de la gente, sino otros. Susurros entre las paredes, como dedos raspando desde dentro del yeso, como voces que se filtraban entre los agujeros de cemento. No decían palabras, pero entendí perfectamente lo que querían. Que dejara salir lo que había reprimido por años, que dejara de ser el payaso de todos, que me convirtiera en algo más. Algo más fuerte, más decidido, más despiadado. Y lo hice. Esa noche descubrí que el miedo ajeno era cálido. Reconfortante. Podía sentirlo como una corriente eléctrica subiendo desde el suelo, intensificándose cada vez que alguien evitaba el patio o cerraba con llave su puerta. Me movía en silencio, casi sin tocar el suelo, inhalando la tensión que desprendían las habitaciones. Comencé a vigilar. A escuchar. A caminar por la vecindad como si fuese mía. Cada paso que daba me hacía sentir más poderoso, más lúcido, más dueño de ese pequeño mundo que durante tantos años me había escupido en la cara. No quise dormir. No podía. Algo me mantenía despierto con una energía casi enfermiza, como si la oscuridad me hubiera adoptado. Me quedé en el patio, respirando ese aire espeso que ya no me parecía desagradable, sino necesario. No sé en qué momento exacto dejé de sentirme humano. Pero recuerdo claramente el segundo en que sonreí por primera vez en años. Una sonrisa larga, dura, silenciosa. Una sonrisa que no me pertenecía. Y fue en esa misma sonrisa donde comprendí algo importante. No tenía intención de detenerme. La segunda noche llegó con un silencio tan pesado que parecía colgarse del techo como una telaraña húmeda. La vecindad entera estaba a oscuras. No por falta de luz, sino porque todos habían apagado las lámparas. Todos sabían que algo no andaba bien, aunque nadie se atrevía a decirlo. La tensión era tan densa que podía sentirla entre los dientes, como si el aire se hubiera vuelto sólido. Para entonces ya no luchaba contra la sensación que crecía en mí. La acepté. La disfruté. Sentía que cada día de humillación, cada insulto que me habían lanzado durante años, había dejado un hueco en mi pecho. Y ahora ese hueco estaba lleno. No sabía de qué, pero estaba lleno, vibrante, como si una corriente eléctrica recorriera mis venas y se alimentara del miedo ajeno. Caminé esa noche como si fuera un espectro. Las paredes húmedas parecían moverse a mi alrededor, respirando conmigo, expandiéndose y contrayéndose. El piso crujía bajo mis pasos, pero no como madera vieja. Sonaba deliberado, como si me acompañara. Como si la vecindad, al fin, se hubiera puesto de mi lado. Me detuve frente a la puerta de doña Florinda. Detrás de ella se escuchaba un silencio tenso, apenas interrumpido por la respiración nerviosa de Kiko. Podía sentir cómo el miedo de ese niño se filtraba por los bordes de la puerta, como un aroma metálico. No tenía intención de entrar. No había un plan concreto en mi cabeza. Solo quería sentirlo. Quería saborear ese temblor invisible que recorría la habitación. Me quedé allí mucho más tiempo del necesario. No dije nada. No hice ruido. Solo esperé. Hasta que escuché cómo doña Florinda corría el cerrojo de la puerta por segunda vez, reforzándolo. El sonido fue como una caricia para mis oídos. No fue odio. Fue miedo absoluto. Y era para mí. Cuando me alejé, supe que algo se había quebrado definitivamente entre ellos y yo.
Pero lo más extraño es que me dio igual. Ya no los veía como vecinos, sino como piezas. Como sombras que ocupaban espacio en el tablero y cuyo único propósito era alimentar esta sensación de poder que había renacido en mí. Seguí mi camino hasta el patio. Allí estaba el barril del chavo, vacío, frío. Él se había escondido en algún rincón que yo no conocía, cosa que rara vez hacía. Ese niño siempre me encontraba, siempre me seguía como un perrito hambriento. Pero ahora ni el eco de su risa ni sus pasos torpes estaban presentes. Sentí una punzada de decepción. No por cariño, sino porque el miedo del chavo tenía algo distinto. Algo más puro. Un miedo que no estaba contaminado por prejuicios ni por órdenes de adultos. Un miedo que nacía de un instinto primitivo. Y yo quería verlo. Me hacía falta. A lo lejos escuché pasos apurados, casi clandestinos. El profesor Girafales regresaba a su casa. Su figura alta y solemne parecía encogida, como si el entorno lo aplastara. Pasó a unos metros de mí, con la mirada fija en el suelo, fingiendo no verme. Pero su respiración temblaba. Y ese temblor me llenó de una satisfacción tan profunda que casi me estremecí. La tercera noche, el señor Barriga volvió a la vecindad. Esta vez sin su hijo. Venía más serio, más rígido. Lo observé desde la sombra del pasillo. Su mirada recorrió el lugar, como si buscara algo fuera de lugar. Pero no había nada visible. La oscuridad había hecho bien su trabajo. Cuando sus ojos se cruzaron con los míos, no pude evitar sonreírle. Una sonrisa pesada, lenta, que se extendió más de lo natural. Él dejó de caminar. Sus hombros se tensaron. Y por primera vez en su vida, dio un paso atrás antes de intentar dar uno hacia adelante. Y en ese momento lo entendió. Todos lo habían entendido a esas alturas. Algo me había cambiado. Algo me había tomado. No necesitaba decirlo. Mi presencia lo gritaba por mí. Esa noche fue la última. No porque yo lo decidiera, sino porque la vecindad misma parecía llamarme, exigiendo un final. Los muros respiraban más rápido, como si esperaran un desenlace inevitable. La oscuridad se volvió aún más viva, casi líquida, moviéndose por los rincones. Fue doña Clotilde la primera en salir de su casa, temblando. No sé si quería hablar conmigo, ayudarme o enfrentarse a mí. Pero lo que fuera que pretendiera, lo abandonó en cuanto me vio. Sus piernas cedieron. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y en ese instante supe que ya no había vuelta atrás. No podía ser el mismo don Ramón que todos conocían. No quería serlo. Caminé hacia el centro del patio. La vecindad entera parecía inclinarse hacia mí, como si todas las estructuras buscaran reconocerme como su núcleo, como su corazón. Los murmullos regresaron. Las paredes vibraban. El suelo parecía latir bajo mis pies. Las puertas se cerraron de golpe, una tras otra. No por el viento. No por casualidad. Era la vecindad sellándose. Preparándose. El profesor Girafales, doña Florinda, Kiko, el señor Barriga, doña Clotilde. Todos estaban encerrados en sus casas, respirando con dificultad, escuchando mis pasos, sintiendo el aire denso que se colaba bajo las puertas. Imaginándose lo que podría ocurrir si yo decidía tocar una de esas manijas. Había algo hermoso en ese instante. No por la violencia, sino por el control absoluto del miedo. Era como sostener en las manos un corazón latiendo, pero sin tocarlo. Me quedé allí, en medio del patio, dejando que el silencio me abrazara. Sentí como la vecindad entera me reconocía, cómo aceptaba lo que me había convertido. No un monstruo sobrenatural, ni una criatura imposible. Sino algo más simple y más real. La versión más oscura de mí mismo. La que siempre existió. La que siempre estuvo adormecida debajo de la pobreza, del cansancio, de la desesperación. La que despertó. No recuerdo haber dormido.
No recuerdo haber vuelto a entrar a mi casa. Solo recuerdo la mañana siguiente. Los vecinos se reunieron en el patio, pálidos, agotados, con los ojos rojos de no dormir. Me observaron desde lejos, sin acercarse. No dijeron nada. Pero lo vi en sus rostros. Desde esa noche, ninguno volvió a verme como antes. Y yo tampoco los volví a ver como personas. Los vi como recuerdos. Ecos. Sombras que aún caminaban, pero que ya no tenían lugar en mi mundo interior. Supe entonces que la vecindad había cambiado para siempre. Y supe, con una certeza helada, que yo también. Porque aquel hueco dentro de mí. Aquel hueco que se llenó de algo oscuro. Nunca volvió a vaciarse. Nunca. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.